Hablemos un poco más de lo que implica pensar el tema del BRICS como forma de resistencia a lo que se ha conocido teóricamente como el orden mundial. Y va a llegar un momento en el que el BRICS se va a volver algo impronunciable, porque imagínense que se una Turquía, que se una Argentina y que se una Colombia, porque el hecho que Colombia sea socio mayor de la OTAN no le impide ser parte del BRICS. Turquía no solamente es un país miembro de la OTAN, sino que es un país euroasiático muy estratégico, tanto para Estados Unidos como para Rusia. Y al parecer, Erdogan, el presidente de Turquía, la va mejor con Vladimir Putin que con el mismo Biden. Entonces, entre más países se unan al BRICS, más se blindan de una sanción de Estados Unidos. Argentina también está en una inflación muy brava, que si Argentina se descuida va a terminar en la hiperinflación de Venezuela o de la República de Weimar. Entonces a Argentina le conviene muchísimo unirse al BRICS. Entonces los fundadores son Brasil, que fue el Brasil de Lula da Silva el que ayudó a crear ese grupo económico. Brasil, está Rusia, India, China y Sudáfrica. Inicialmente era el BRIC, porque Sudáfrica se unió, fue el último que se unió, entonces era el BRIC. Y ya seguramente si se une Argentina, entonces ya va a ser el BRICSCA, por la de Argentina. Y si se une Colombia, el BRISCAC, y ahí va subiendo. Y después se une Turquía, el BRISCAC, hasta que ya se lo impronunciable, ahí se las van ingeniando. Pero Estados Unidos, como gobierno, como hegemonía, no puede sancionar ni a Turquía, ni a Colombia, ni a Argentina por meterse al BRICS. Porque no es una organización militar. No pueden decir que el BRICS es un conjunto de países terroristas, gobernados por dictadores. No tienen el poder mediático para desprestigiar eso. Entonces, un país podría estar en la OTAN y a la vez en el BRICS. Lo que no se podía en la época de la Guerra Fría era estar a la vez en el Pacto de Varsovia y en la OTAN, porque si eran totalmente antagónicos, porque precisamente el Pacto de Varsovia se creó como iniciativa de la Unión Soviética para defenderse de los países que se habían unido a Estados Unidos en la OTAN. Y cuando se cae el muro de Berlín en el 89 y luego se separa del todo la Unión Soviética en el 91, se suponía que ya la OTAN se iba a acabar, porque el Pacto de Varsovia era lo que amenazaba a la OTAN. Pero dijeron que la OTAN iba a seguir existiendo, pero solamente como defensa de los países del norte del mundo. Por eso es la Alianza del Atlántico Norte. Pero Estados Unidos le incumplió una promesa a Rusia y al resto del mundo, porque la OTAN no solamente siguió existiendo, sino que se volvió un instrumento de ataque. Y ahí vienen las llamadas invasiones. Ataque contra Yugoslavia, ataque contra Irak, contra Afganistán, contra Libia, contra Siria y apoderamiento de Ucrania. Eso es lo que ha hecho la OTAN después de la caída del muro de Berlín y de la separación de la Unión Soviética. Entonces, cualquiera puede decir que Putin es un dictador porque lleva mucho tiempo en el poder, porque es un cristiano ortodoxo conservador de derecha y anti-gays. O sea, cualquiera puede decir que Putin es un dictador y de hecho lo es. Pero que Putin sea un dictador no quiere decir que Estados Unidos tiene la razón o que Estados Unidos sea una democracia. Si Putin es dictador,
Los gobiernos de Estados Unidos son 1000 veces más dictadores. Si Putin es un invasor que invadió a Georgia, que invadió a Crimea y que ahora está invadiendo el Donbass, Estados Unidos es 60 veces más invasor, porque está invadiendo países desde el siglo XIX. Entonces, la propaganda gringa se defiende diciendo que es que Putin es un peligro para las democracias ucranianas. Pero es bastante doble moralista tildar a Putin de dictador, de invasor, cuando ellos lo han hecho muchísimas veces más. Es como que Luis Alfredo Garavito tilde de pederasta y de asesino en serie de niños a alguien que ha matado a 10, cuando Garavito ha matado a 200. Entonces, es una doble moral tremenda. O como que Uribe trate de ladrón a Santos cuando Uribe robó más que Santos, como pasaba en el caso de Reficar, que en Reficar el que más robó fue el gobierno de Uribe, pero Uribe le echó la culpa a Santos, que Santos robó pero robó menos, y Santos le echó la culpa a Uribe. Entonces se echaron la culpa mutuamente y se limpiaron, cuando los dos fueron totalmente responsables del desfalco de la refinería petrolera Reficar. Y por eso, hoy más que nunca, es importante leer todas las caras de la moneda. Por ejemplo, en YouTube nos prohibieron ver canales rusos. Y hay que ver los canales rusos, no porque tengan la verdad, porque los canales rusos también están sesgados. Pero solamente conociendo todas las versiones, la de RT y la de Sputnik, vamos a entender mejor no solamente el conflicto en el Donbass, sino también la historia de ese conflicto, la historia de la Guerra Fría y el contexto de la hegemonía mundial. Por eso el triunfo de Lula da Silva es muy interesante, porque si ustedes miran, casi toda Sudamérica ya tiene gobiernos progresistas. Entonces, es una cosa impresionante. Entonces, está Boric en Chile, ya está Fernández en Argentina, está Maduro en Venezuela, que Maduro supuestamente también es progresista y ya se normalizó relaciones con Maduro. Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil. Se está armando un bloque. Bueno, en Ecuador sí hay un derechista, que entre otras cosas pues tuvo muchos problemas y todavía tiene problemas con culturas ancestrales e indígenas. Pero si ustedes miran el mapa geopolítico, se está tirando al progresismo. Pero insisto que el progresismo no va a solucionar todos los problemas, ni tampoco representa lo que era la antigua Unión Soviética, lo que era la antigua izquierda. El progresismo tiene unas agendas muy claras. Uno, cuidado del medio ambiente. Esa es la bandera, o sea que es un partido verde, ambientalista, como de centro. O sea, en esa parte son como de centro. Tiene una agenda feminista también, pero más que feminista, el progresismo tiene una agenda de enfoque de género. Entonces, respeto a las minorías sexuales, a los homosexuales, bisexuales, transexuales, los transespecie. Una tercera agenda del progresismo la podemos encontrar en buscar un capitalismo más sostenible, un capitalismo que no concentre la riqueza en tan pocas manos. Ese sería un tercer argumento que defiende el progresismo. La cuarta, una concepción del Estado que busque la justicia social.
Es decir, que sea un Estado grande, pero no tan grande como el del socialismo. O sea, que también exista la propiedad privada, la libre empresa, el libre comercio, un capitalismo sano con el medio ambiente. Entonces, de entrada, el marxismo tradicional no gusta del progresismo, porque al marxismo tradicional no le gusta nada que tenga que ver con capitalismo, ni nada que tenga que ver con desarrollismo, ni con sostenibilidad. De pronto se maman un poquito el tema del medio ambiente, de pronto respetan un poco el tema del enfoque de género con objeciones, pero el progresismo no tumba el status quo capitalista del mundo, pero sí trata de crear un capitalismo entre comillas más humano, mejor repartido. Y en esa medida, si tenemos en cuenta la agenda del progresismo, veremos que en Colombia se van a hacer cambios muy pequeños, pero que algunos sí van a beneficiar a la sociedad. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar contra las mujeres se va a combatir mucho más en el progresismo. La violencia contra las minorías sexuales o contra las nuevas identidades sexuales. También la contaminación excesiva. Ya se van a imponer más carros eléctricos, se va a prohibir ciertas prácticas de fracking, se van a buscar más energías renovables. Entonces, en ese aspecto el progresismo tiene esa agenda. Y ahí uno podría decir que se están creando sociedades que ya van a venir con el chip del progresismo. Va a llegar un momento en el que usted tira una basura al piso y la gente le va a insultar, decir, hey, la basura se bota aquí. O usted tiene un carro que contamina mucho en el 2035 y lo van a denunciar y usted le va a tocar pagar una multa porque tiene un carro contaminante que ya está prohibido. Entonces, el progresismo tiene cosas buenas, pero el progresismo también tiene defectos, que no logra solucionar problemas estructurales. Por ejemplo, la burocracia. La burocracia no se acaba con el progresismo. Tampoco se acabó con el marxismo. Entonces, ni el progresismo ni el marxismo sirvieron para tumbar la democracia burguesa, o la plutocracia, o la burocracia, que son casi lo mismo, el corporativismo. Yo les he dicho que el debate capitalismo-socialismo ya no tiene sentido, porque ya todos los países son corporativistas, los ricos, los pobres, los grandes, los pequeños. ¿Qué es el corporativismo? Es un sistema político, económico y cultural que integra o aglutina en torno suyo los elementos más viciados del capitalismo y del socialismo. ¿Qué es lo más viciado del capitalismo? El egoísmo. No, es que el que trabaja come, el que no trabaja muere de hambre, o el que tiene produce, el que no tiene le toca ser empleado, y si no tiene empleo, problema de cada quien. Y el Estado no tiene por qué meterse ahí, porque es que es un tema de mercado. El Estado no tiene por qué darle nada a nadie regalado. El Estado debe ser lo más pequeño posible, que ahí entra el minarquismo, y en ideas más utópicas el anarcocapitalismo, que es creer que el Estado se puede eliminar totalmente. El corporativismo también
recoge lo peor del socialismo. Si lo peor del capitalismo es ese egoísmo y esa competencia desleal y ese maltrato al medio ambiente, lo peor del socialismo es el control total del Estado de los medios de producción. Tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento. Entonces, el corporativismo hace todo lo que en la Guerra Fría le criticaba al marxismo y al socialismo soviético. Hace exactamente lo mismo. Monopoliza los mercados, controla todos los medios de producción. Entonces, ellos controlan la energía, controlan la educación, la salud, controlan el capital, controlan las tierras, controlan la tecnología. Eso es socialismo. Entonces, el corporativismo recogió lo más imperialista, lo peor del capitalismo y del socialismo, y a través del corporativismo y de los bancos gobiernan el mundo. Por eso, en este momento, sin internet y sin bancos, nada somos. En este momento, ya prácticamente casi todas las transacciones se hacen virtuales, o sea, ya casi no se maneja dinero físico. Por ahí de vez en cuando hay gente que ya no maneja dinero físico. Y la embalada que uno se mete por a veces no tener sucursal virtual, o sea, uno se mete unas embaladas porque ya todo tiende a digitalizarse, y eso es lo que le conviene al corporativismo, tener toda la gente controlada, y los tienen controlados y también los tienen vigilados, porque de cierta manera las redes sociales son muy bacanas, pero a la vez son muy peligrosas, y ustedes lo saben mejor que yo. A través de las redes sociales, de los algoritmos, saben qué nos gusta, qué no nos gusta, por quién votamos, por quién no votamos, qué religión tenemos, si no tenemos religión, qué equipo de fútbol nos gusta, saben nuestras virtudes, nuestras debilidades. Y la embalada que uno se mete si no tiene celular, si no tiene internet. Entonces, es una sociedad de control. Pero lo más delicado es que, como diría Michel Foucault, que hace mucho rato que lo estudiamos, nos tienen en un panóptico. O sea, fácilmente nos pueden observar cualquier movimiento porque lo saben casi todo. Y miren, por ejemplo, que hasta los delincuentes también deben ser más hábiles en esta nueva sociedad, y hay una forma como nos controlan de la manera perfecta, y es con los alimentos, y eso es socialismo, pero también es capitalismo salvaje. O sea, lograron articular lo peor del socialismo y del capitalismo salvaje. La mayoría de los alimentos que consumimos son importados, y muchos de esos alimentos son cultivables en Colombia. ¿Sí? ¿Para qué importamos alimentos que podríamos cultivar? Porque el corporativismo nos controla los alimentos. Y si usted controla como Estado transnacional los alimentos de esos países pequeños o países pobres o países subyugados, usted lo controla todo, porque usted puede generar una hambruna y con eso desestabiliza cualquier gobierno. Usted quiere tumbar a Petro, ya ni siquiera tiene que mandarle un sicario económico o un chacal de la CIA para que lo mate, o ni siquiera tienen que armarle un accidente aéreo como eliminaron a presidentes en Panamá y en Ecuador, como lo muestra el libro de los sicarios. No, ya no tienen que hacer eso. Que Petro no está haciendo lo que nosotros queremos, entonces vamos a quebrarle la economía, vamos a poner a los colombianos a aguantar hambre. Y eso fue lo que hicieron con Venezuela.
Que Chávez está muy groserito con George Bush, diciendo, el demonio está aquí, huele a azufre. Que Chávez está muy bullosito. Vamos a darle un golpe de Estado con la CIA. Le dieron un golpe de Estado. Y como Chávez tenía a los militares comprados, los militares lo salvaron. La fidelidad de esos militares. Que Chávez se salvó de este golpe de Estado. Entonces vamos a hacerle una guerra mediática y vamos a quebrar la economía. Nadie le venda medicinas a Venezuela. Lo ordeno, dice Estados Unidos. No le venda Colombia, no le venda medicinas a Venezuela. No le vendan papel higiénico, ellos necesitan papel higiénico. Entonces, todo se encarece y el bolívar se devalúa. ¿Ya? Entonces, Petro no puede ponerse gallito bravo a decir, Biden es el demonio, huele a azufre, Biden. No, o sea, si Petro le pone a hacer las huevonadas de Chávez, pasa lo mismo. Hacen así y le quiebran la economía, ni siquiera lo tienen que matar. Y de cierta manera, Nicolás Maduro le saca pecho a Estados Unidos porque tiene reservas petroleras y porque tiene dos amiguitos gigantes que son Rusia y China. Y es que si ustedes se pueden a mirar, Rusia es la mitad de la Unión Soviética. Porque miren, la Unión Soviética tenía 300 millones de habitantes y Rusia tiene 150 millones. Entonces, claro, desunieron la Unión Soviética. Pero es que Rusia es la mitad de la Unión Soviética. Eran 15 repúblicas, pero Rusia es la mitad. Y Ucrania era la potencia económica de la Unión Soviética y Rusia la potencia militar. Entonces, Estados Unidos dijo, nos tenemos que quedar con Ucrania, vamos a hacer un golpe de Estado en Ucrania. Y así le quitamos poder a Rusia. Y en el 2013 hicieron un golpe de Estado. Y eso los medios occidentales no lo van a contar, el Euromaidán. Los medios occidentales no te hablan del Euromaidán, ni de la participación de Estados Unidos con el Euromaidán en Rusia, y los canales rusos sí te informan de eso. Por eso es importante ver todas las caras de la moneda. Pero, ¿qué debe hacer el gobierno de Gustavo Petro ante esta situación mundial? Como ha hecho AMLO en México. Negociar con todos o tratar de negociar con todos los estados y no pelear con ninguno. Si se puede negociar con Rusia, hágalo. Si toca negociar con Estados Unidos, hágale. Si toca negociar con China, con Turquía, hágale. Vamos a negociar con todos y no peleemos con ninguno. Que Estados Unidos nos castigó. Bueno, como Estados Unidos nos castigó, vamos a empezar a comerciar con Rusia y con China, ¿listo? Lo que hizo Venezuela, ya, de una vez. Pero la idea es que no nos castigue Estados Unidos, o que Rusia no nos mande una bomba. O sea, la idea es estar bien con todos. Bueno, aunque si Rusia manda una bomba, la manda a California o la manda a Washington, no la va a mandar aquí. Pero a nadie le conviene la tercera guerra mundial, porque ustedes saben que entre Rusia, China y Estados Unidos en un solo día acaban el mundo. Entonces no les conviene enfrentarse entre ellos. Pero como no les conviene enfrentarse entre ellos, buscan países títeres. Y Petro no puede caer en esa trampa. Petro tiene que tratar de ser diplomático. Miren que ha criticado cosas de Estados Unidos, pero también ha dicho cosas buenas de Estados Unidos. Firmó el tratado contra la anexión de Rusia de 4 regiones del Donbass, pero a la vez también dijo la paz. Yo quiero que haya una paz entre los hermanos de Ucrania y de Rusia, países hermanos. Entonces miren, Petro está manejando un discurso medio volátil, medio ambiguo, pero como estadista en ese aspecto lo está haciendo bien, pero lo podría hacer mucho mejor, y eso es lo que él debe hacer, un reto de tratar de buscar más caminos, de buscar más tierras para cultivar alimentos, porque un país con soberanía energética
y con soberanía alimentaria puede sobrevivir más fácil a una debacle mundial. Petro le está comprando las tierras a los terratenientes para alquilárselas a los pobres para que las cultiven. Bueno, eso genera un debate que en este bloque que sigue lo vamos a hacer, de qué tan conveniente es la reforma agraria de Gustavo Petro y qué enemigos tiene esa reforma agraria por lado y lado. Ahorita vamos a hablar de los enemigos que tiene Petro y es un reto muy grande para el gobierno de él. Pero ya para concluir el tema del BRICS y del orden mundial, es bueno que Colombia tenga convenios con alianzas regionales y alianzas mundiales que sean totalmente económicas, porque ahí no tienen cómo atacarlo ni de un lado ni del otro. Entonces ahí me parecería bueno que Colombia entrara al BRICS, porque sería negociar con los anti-BRICS, que son los Estados Unidos y compañía, y negociar con los BRICS, y así ganaría Colombia por lado y lado. Y se puede, pero hay que hacerlo con mucho tacto, con mucha inteligencia y sobre todo pensando en el pueblo colombiano, que ya ha soportado muchos golpes y que nuestro pueblo ya no soporta más.